Hola amigos, les saluda la doctora Ana María Polo de Caso Cerrado. Y si usted es una de esas personas que ven nuestro programa a diario, seguramente se ha preguntado qué sucede con esas cartas tremendas, con esos casos que no puedo transmitir en televisión. Pues aquí está la respuesta. Querida doctora Polo, las cartas secretas de Caso Cerrado, que ya está disponible en su librería favorita y la internet. Así que adquiéralo ya. Caso Cerrado. Marco demanda a su ex pareja Diana y exige la custodia del hijo que lleva ella en su vientre. Tiene 6 meses de embarazo en cuanto nazca esta criatura. Me estabas explicando, eras una chica de una familia católica, crecimiento normal. Algo que creo es importante decirle, doctora, es que yo creo en Dios. Yo no tomo mi imagen de vampiro por ser satánica o hacerle daño a la gente. Yo no le hago daño a la gente, no soy agresiva, no quiero andar matando ni haciendo nada por el estilo. Bueno, aunque la modificación corporal puede considerarse como un tipo de autoagresión. Es una mutilación. Exacto, pero es mía. Yo decido qué hacer con mi cuerpo. Si yo quiero ejercer sufrimiento en mi cuerpo, ya es cosa mía. Yo respeto a terceros. Yo no voy a ir a hacerte una mutilación a ti. No, pero sí le va a afectar Bueno, a mí. Diana, pero Diana, a ver. Nació tu niño, está en kinder, va a la escuela y te mandan a llamar porque hay una conferencia de padres y maestros. Y ¿Qué va a pensar la entras tú gente? vestida así, Claro. con cachos en la cabeza, con colmillos, o sea... No me interesa, ¿Ves? La doctora te lo Ok, está diciendo. vamos a no me hacer algo. interesa. Ok, un momento. Producción ha traído a una persona que dice ser un experto en esta materia. Yo necesito ayuda porque yo de esto sé muy poco. Vamos a invitar a que pase a la sala directamente desde Guadalajara, México, María José. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, párate allí, por favor. Ok. María José. María José. Es tu nombre. Sí. Háblame un poco de ti. Bueno, soy modificadora, me encanta el body art, como verás. Como veo. Sí. ¿Te puedo tocar? Sí. Tu nombre es María José. María José Cristerna. Cristerna. Sí. ¿Y no te duele? No, para nada. Esto no te duele. Claro que no. ¿Y las orejas también? ¿Cuándo te hiciste? ¿Cómo empezaste a hacerte? Esta modificación tiene desde hace 22 años para acá. 22 años. Sí, ha sido paulatinamente. ¿Y por qué? ¿El por qué? Bueno, obviamente me dedico, como te dije, a la modificación. Esto te va llevando poco a poco a querer un poco más, porque perteneces a una cultura de gente que se hace cosas diferentes, perforaciones, piercing, tatuajes. Esto te va llevando. Aparte, soy pintora. Mi arte va más allá. Yo soy el lienzo. Tú eres el lienzo. ¿Y tú has diseñado todos los tatuajes que tienes? ¿Estás tatuada completa? Sí. Completa, ¿no? Sí. Cada parte de tu cuerpo está tatuado. Sí, todo es diseño mío. Y todo ha sido tu diseño. Sí. Ok. ¿Cuál es tu favorito? ¿Hay algún favorito? Ahora sí. Antes creo que no. Mira, esto representa a mis 4 hijos y esto... Despacito. Sí, A ver. estos. ¿Qué son? Son unos ojitos. Son unos ojitos. Son y su- representan a tus 4 Sí, hijos. Mis 4 hijos. ¿Qué edades tienen tus hijos? 13 años, 10, 9 y 8. ¿Y qué piensan tus hijos cuando te ven? Pues no tienen que pensar nada, puesto que se han desenvuelto toda la vida en esto y me han visto siempre así. Y ha sido paulatino. Conviven con gente que es exactamente como yo. Entonces no hay ningún problema. O sea, el padre de tus hijos también comparte, Es modificador también. es modificado. Sí. Y también está modificado. No tanto como yo, pero de alguna manera sí. ¿Te ha tocado ir a la escuela con los chicos? Claro.
Claro. Cuéntame un poco esa experiencia. Pues ya tienen mucho de conocerme, ya nos sorprenden. Pero de repente, pues sí, así como de, wow, ¿qué es eso? Es un implante, es esto. Ellos les explican. Los maestros, mucho respeto y eso me encanta. Los maestros han sido muy respetuosos. Muy respetuosos, yo jamás tengo alguna queja. Creo que yo también trato de ser muy correcta y respetuosa con ellos y espero lo mismo. Esperas lo mismo. Claro. Los dientes también son Sí, modificaciones, pero también. están permanentemente Sí, puestos. también. O sea que hay algo de vampirismo también en tus modificaciones. Pues de alguna manera sí, o sea, es como una forma de hacer realidad un sueño. A mí me encantan, los admiro desde que era una niña. Meramente lo veo como fantasía, no como otra cosa, pero me gusta. Pero es una fantasía muy real. O sea, no hay nada de fantasía en ti. Tú realmente tienes esos cuernos, estás pierced, tienes colmillos, las orejas están deformadas, modificadas. Sí, pero no tomo sangre ni mucho menos hago locuras. No, claro, me Claro. imagino. Claro. A ver, da una vuelta para verte bien. Oye, la ropa está muy interesante, ¿no? Claro, producto Pero de ahí la las nalguitas creatividad. las tienes sin pintar. Porque faltan todavía toques. O sea, Faltan cosas. O sea, el canvas todavía tiene espacio. claro, es que esto me amerita conciencia, no nada más de llegar y hacer todo. Poco a poco, para que no haya vuelta para atrás. Claro, porque sería muy difícil, Sí, ¿verdad? sí. ¿A qué edad empezaste con estas modificaciones? Tenía como 14 años cuando empecé, fue primero con uno, otro, y así sucesivamente. ¿Y tus padres qué te decían? Bueno, como a todos los padres, no les agrada mucho al principio. Pero bueno, ahorita ya no están conmigo, ya están, yo pienso que más allá de este mundo. Están en otra dimensión. Sí. Ok. Pero pues yo creo que de alguna manera me aceptaron, porque yo también aceptaba que no les gustara, porque las educaciones son diferentes. Mientras hubiera respeto no tenía por qué haber ningún problema. Este es tu trabajo, vives de esto. Hoy en día sí. Vives haciendo modificaciones a otras personas. Sí, me dedico a hacer modificaciones a otras personas, me dedico al tatuaje al 100% ahorita. Entonces, pues como verás, es toda una forma de vida. Soy abogado también. No, Sí. no. Sí. Eres abogado. Sí. ¿Y has practicado derecho? Estuve un poco, pero no me dediqué al 100 porque no creo realmente en la justicia hoy en día. Claro. Y me apasiona yo más el tampoco, arte. ¿sabes? Aunque a nosotros los abogados nos conviene creer un poco en la justicia. Pues es que no hay de otra, de ahí vivimos. ¿Qué tipo de derecho ejercías? Penal, Penal. sí. Me imagino que asustabas a los fiscales y todo, ¿no? Pues de repente no estaba tan modificada. En ese momento. No, ha sido, te digo, paulatino, porque se le debe un respeto al fuero y tú lo sabes. Entonces tiene que ser paulatino. Claro. A ver, acá tienes también, te puedo tocar, ¿no? Sí. Acá tienes, esos están dentro de la piel. Sí, son piercings. ¿Y esta cicatriz que tienes ahí en la Es una frente? escarificación también. ¿Es una qué? Es como una decoración, es un corte con bisturí. Es dentro de lo que yo hago es normal. ¿Y esto se hace sin anestesia o un poco de anestesia? Sí se maneja las anestesias, ya es dependiendo el cliente lo que quiera. Claro. Sí. Bueno, ven, siéntate conmigo aquí a mi lado. Ok, gracias. Siéntate aquí. Gra- Diana, te pregunto, ¿así te ves en el futuro? Por supuesto, doctora. ¿Te ves? Y es lo que quiero y entiendo que la gente hoy en día no tiene la capacidad de respetar las decisiones individuales. Pero ese es su problema. Yo es lo que quiero de mi vida, es lo que quiero hacer y respeto a los demás. Ok. Vamos a ver estas imágenes. ¿Y qué es lo que te gusta dibujar? Ah, cosas de miedo. Y también como lo que pasa, como de vampiros, también de eso. Y monstruos, todo eso. Ah, los monstruos también, pero los vampiros más. Pero no te dan miedo. No, me da miedo. Es que mi mamá sí me cuida bastantes veces y aparte deseo buena suerte que no me pase nada ya en mañana. Que no me pase nada de más que se cuide bien. Me gusta como mi mamá pinta, a mí no me importa la gente que me diga que mi mamá es el diablo, que sabe que la gente diga
que vive en la casa del diablo y que, ¿cómo se llama? Que vive el exorcista y yo les mando la goma que le digo que no existe ni el exorcista, que es una película. Cuando sea grande quiero ser doctora para curar a la gente y que no sufra. Y si no puedo ser doctora voy a ser sepultora, o sea, enterrar a los que, bueno, ya no están aquí. Hola, me llamo Silvana, tengo 13 años, perdón. Lo que más me gusta de mi mamá es cómo es, su trabajo, cómo es ama de casa. Lo que no me gusta de mi mamá es que a veces es regañona. Igual que todas las mamás. Igual. Regresamos después de este corto receso. No se vaya, aquí lo esperamos. Es algo que yo no quiero para mis hijos. ¿Por qué? Porque a mí me da asco. Yo tuve otra oportunidad para seguir aquí y no voy a desperdiciar mi vida haciendo lo que los demás quieren. Punto. Realmente te admiro. Te admiro como mujer porque yo sé que lo que tú has hecho es de fuerza y de estar súper convencida con lo que tú quieres en tu vida. Si usted es una de esas personas que ven nuestro programa a diario, seguramente se ha preguntado qué sucede con esas cartas tremendas, con esos casos que no puedo transmitir en televisión. Cartas increíbles, escandalosas y dramáticas, pero sobre todo humanas. Querida doctora Polo, las cartas secretas de Caso Cerrado, que ya está disponible en su librería favorita y la internet. Así que adquiéralo ya. Y Caso Cerrado. Caso Cerrado.